15 de noviembre del año 1992, un odontólogo de 56 años asesinó a 4 mujeres de su familia: su esposa, su suegra y sus 2 hijas. 4 mujeres, 4 disparos de una escopeta. Y una historia que durante años fue contada de una manera muy particular. Para una parte de la sociedad argentina se convirtió en algo distinto a un asesino. Se convirtió en un hombre que se había cansado. En un hombre que había sido humillado. Un hombre que, según esta versión, finalmente se sacó. ¿Qué tuvo que pasar para que un hombre que asesinó a 4 mujeres pudiera ser convertido en víctima? ¿Y qué nos dice eso sobre la manera en que entendemos la violencia contra las mujeres? Mi nombre es Rocío, hablo sobre salud mental, género, libros y más, y hoy vamos a hablar sobre Ricardo Barreda. En una casa de la calle 48 en La Plata, Ricardo Barreda se levantó temprano. Según contó posteriormente, tenía pensado limpiar las telarañas de la entrada de la casa. Y según su propio relato, fue ahí cuando recibió un insulto que se convertiría en el centro de toda su defensa: Conchita. Andá a hacer eso, dice, andá a limpiar, que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. Barreda sostuvo que las mujeres de su familia usaban ese término para burlarse de él y de las tareas domésticas que realizaba. Pero las versiones fueron cambiando. En una de ellas fue su esposa Gladys Beba McDonald quien pronunció la frase. En otra habría sido su hija Cecilia. Ese supuesto insulto no es menor porque terminó funcionando como explicación de un cuádruple asesinato. Después de ese intercambio, Barreda bajó al sótano, agarró una escopeta calibre 16 y empezó a disparar. Primero asesinó a su esposa Gladys, de 57 años, después a su hija Adriana, de 24, después a su suegra, Elena Reche, de 86, y finalmente a su hija Cecilia, de 26 años. Las 4 fueron asesinadas dentro de la casa, y Barreda, según la reconstrucción del caso, se aseguró de que ninguna sobreviviera. Barreda no escapó desesperadamente, no llamó inmediatamente a la policía, y no se quitó la vida. Guardó los cartuchos y se deshizo del arma. Después visitó la tumba de sus padres, fue al zoológico y más tarde se encontró con su amante, Hilda. Pasó con ella por un hotel de alojamiento y después fueron a comer pizza. Recién por la noche regresó a su casa, ahí desordenó algunas cosas para intentar simular un robo y llamó a la policía. Pero la mentira no duró demasiado. En su comisario, Ángel Petty encontró inconsistencias en la escena. Entre ellas, una particularmente llamativa. La casa estaba revuelta, pero la habitación de Barreda permanecía prácticamente intacta. El subcomisario dejó entonces abierto deliberadamente el Código Penal en un artículo referido a la imputabilidad. Barreda lo leyó y finalmente confesó: sí, te voy a decir la verdad, fui yo. Es cierto que Barreda no negó nunca los asesinatos. Lo que intentó explicar fue por qué los había cometido. Y esa explicación se construyó alrededor de una idea. Él era la víctima. Víctima de años de humillaciones, víctima de insultos, víctima de mujeres que supuestamente lo habían llevado hasta el límite. La palabra Conchita pasó a ocupar un lugar central en esa historia. Las 4 mujeres que podrían haber contado qué sucedía realmente dentro de esa casa estaban muertas. Por eso, la versión de Barreda era prácticamente imposible de comprobar. No había testigos que pudieran confirmar su relato. Y sin embargo, ese relato consiguió instalarse. Y acá aparece algo que excede completamente al caso Barreda, porque existe una idea profundamente pegada a nuestra cultura, que es que un hombre puede ser violento porque una mujer hizo algo que lo provocó, porque lo insultó, porque lo engañó, porque no le hizo caso, porque quiso separarse, porque lo humilló, porque entre comillas lo llevó al límite. Es lo que podríamos llamar el mito de la provocación. Y el problema de esta lógica es que desplaza la responsabilidad. Ya no nos preguntamos por qué un hombre decidió ejercer violencia, sino que nos preguntamos qué hizo ella para que él reaccionara así. ¿Qué hacías para que te pegara? Y ese cambio parece pequeño, pero es bastante grande, porque convierte la conducta de la mujer en explicación de la violencia masculina. Y esta es otra de las tantas formas de violencia disciplinadora. La violencia aparece como un mecanismo para castigar a quienes desafían un orden de poder. No se trata simplemente de que alguien perdió el control. Se trata de alguien que ejerce violencia cuando siente que su autoridad está siendo cuestionada. Y esto es especialmente importante en el caso Barreda, porque no estamos hablando solamente de una esposa. Estamos hablando de 4 mujeres de distintas generaciones asesinadas dentro del espacio familiar. Durante mucho tiempo, asesinatos como este eran llamados crímenes pasionales. La expresión parece sugerir que el amor, los celos, la desesperación, la pasión
o una emoción desbordada pueden explicar el asesinato. Pero pensemos un segundo qué pasa cuando utilizamos esa expresión. Decimos pasión y dejamos en segundo plano algo mucho más concreto. Un hombre mató a una mujer, o en este caso a 4. Por eso, desde una perspectiva feminista, es importante abandonar la idea de que el femicidio es simplemente la consecuencia de una emoción demasiado intensa. El femicidio no es amor llevado al extremo, no es pasión, no es romanticismo. Es violencia atravesada por relaciones de poder, dominación y posesión. La pregunta sigue abierta. ¿Fue realmente que las mató por las supuestas humillaciones? ¿Fue una cuestión económica? ¿Fue una combinación de distintos factores? Barreda estaba divorciado legalmente de Gladys y existían cuestiones vinculadas con la propiedad de la casa y los bienes familiares. Algunas investigaciones plantearon justamente la hipótesis de que el móvil económico tuvo un peso importante. Pero hay algo que me parece todavía más interesante que determinar cuál fue el verdadero motivo. Y es, ¿por qué necesitamos encontrar un motivo que vuelva comprensible el asesinato? Porque muchas veces buscamos una explicación que nos permita pensar, claro, lo hizo porque lo maltrataban. Claro, lo hizo porque estaba loco, o porque tenía problemas, o porque estaba desesperado. Y así construimos una distancia entre nosotros y el agresor. Y eso nos permite también distanciarnos de esa figura monstruosa que construimos alrededor del femicida, ¿no? El hombre monstruoso, el psicópata, el loco, el enfermo, el que no se parece a nosotros. Y esto puede resultar tranquilizador, porque si el femicida es un monstruo, entonces podemos pensar que la violencia machista pertenece a un grupo excepcional de hombres, a los otros, a los enfermos, a los violentos, a los que no saben controlar los impulsos. Pero si hacemos eso, dejamos de mirar el hecho de que la violencia no aparece de la nada. La violencia se construye dentro de una cultura, es algo que circula entre nosotros. En una sociedad donde durante siglos los hombres fueron asociados con la autoridad y las mujeres con la obediencia, vamos a escuchar muchas frases del estilo, bueno, algo habrá hecho. No, pero hay actitudes físicas que te comunican ¿Qué? una soltura. No, que por ahí no, no es. no. No, de verdad, es eso, así. No lo tengo claro. Es una menor de edad. No lo tengo claro. Yo sí. No lo puedo decir eso. Sí, te das cuenta. Lo volvió loco, lo provocó. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación. Él era un buen tipo, bueno, con lo que le hicieron cualquiera reaccionaría. Y quizás el caso Barreda sea tan importante porque justamente muestra hasta dónde puede llegar esa lógica. Y capaz algunos hoy en día se sorprenderán, pero Barreda no fue condenado solamente, también fue celebrado. Hubo pintadas de Aguante Barreda, hubo banderas en canchas, hubo canciones, hubo personas que lo reivindicaban. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Personas que lo presentaban como un hombre que finalmente había tenido el coraje de enfrentarse a las mujeres, que según esta narrativa, lo sometían y lo humillaban. Pensemos en eso. Un hombre asesina a 4 mujeres y una parte de la sociedad responde Aguante Barreda. ¿Por qué? Porque el problema no estaba solamente en Barreda, estaba también en la historia que la sociedad podía construir alrededor de Barreda. Una historia en la que el hombre aparece como víctima y las mujeres asesinadas quedaban reducidas a eso que supuestamente le habían hecho. Barreda fue condenado a reclusión perpetua. Años después obtuvo prisión domiciliaria. Durante un tiempo volvió a vivir fuera de la cárcel, pero finalmente regresó a prisión después de que un juez considerara que representaba un peligro para su pareja, Berta Pochi André. Barreda murió el 25 de mayo de 2020 a los 84 años en un geriátrico de José Carlos Paz. Murió después de haber pasado décadas convertido en uno de los criminales más conocidos de la Argentina. Pero el cierre simbólico de esta historia no estuvo en su muerte, estuvo en la casa. La misma casa donde fueron asesinadas 4 mujeres terminó siendo expropiada y destinada a un espacio de asistencia para víctimas de violencia de género. El caso Barreda ocurrió hace más de 30 años y podríamos pensar que pertenece a otra época, pero muchas de las frases que lo rodearon a este caso siguen existiendo. Por eso, mirar nuevamente este caso desde una perspectiva de género no significa simplemente cambiarle el nombre a un crimen. Significa cambiar las preguntas. No preguntarnos solamente qué le pasó a Barreda o qué hizo Barreda, sino en qué lugar pusieron a esas mujeres en el relato. No preguntarnos por qué reaccionó, sino preguntarnos qué relaciones de poder hicieron posible esa violencia. Y no pensar al femicida como un monstruo aislado, sino preguntarnos qué elementos de nuestra cultura permiten que algunos hombres entiendan la autonomía de las mujeres como una amenaza. ¿Qué tiene que pasar en una sociedad para que un hombre que asesina a 4 mujeres pueda ser convertido en héroe? Porque el caso Barreda no solamente habla de un hombre que mató, habla también de una sociedad, como dije, que durante mucho tiempo estuvo dispuesta a escuchar sus motivos antes que las vidas de sus víctimas. Y esa diferencia importa, porque cuando creemos que una mujer puede ser asesinada por haber llevado al límite, entre comillas, a un hombre,
dejamos de hablar de violencia y empezamos a hablar de justificación.